Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Juan de la Familia Lankamp. Y hoy tenemos un asunto muy especial porque traemos a Mark Atwood. Él es especialista en analizar todas estas cuestiones de Qanon. También ha sido piloto, ha estudiado los protocolos de los sabios de Sion y ahora mismo está enfrentándose a esos miedos. Pero esta entrevista tiene algo muy especial, es que va a ser traducida por Cynthia y Gordon. Por lo tanto, les damos la bienvenida, buenos días aquí a los compañeros, a Gordon y a Hola. Cynthia. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí, listos. Bueno, eso es magnífico. Y bueno, sin más dar pausas al tiempo, damos el paso para que Mark se presente mediante la traducción que vayáis haciendo. Adelante. Okay. So, Mark, your turn. Do you want to present yourself? And then we'll translate Introduce it. yourself. Introduce yourself. I thought he just introduced me already. Yes, Yes, but just to just say like your name and a little bit of overview. Okay, my name's Mark Atwood. I suppose you'd call me a truther. And I don't know how to describe myself, really. I'm just following my spiritual guidance right now in terms of talking about what I know about the what's true in the world. And my story goes back, apart from I'm 51, but 30 years ago I started waking up when I was in the military, and I realized that they were lying about things to the public, and they covered up the suicide of my friend. There were a couple of suicides, actually. So I resigned from the military, and then I've spent, just trying to work out who runs the world. And during that time, lots of strange synchronicities happened. In 1999, I was handed a copy of a thing called The Protocols of the Elders of Zion by a Canadian stand-up comic, because I was a stand-up comedian at the time. And that really opened my eyes to, and that's, anybody watching this that thinks that's anti-Semitic, that's entirely your choice. You can't call me that just for reading it. That's what's been said against, that was something that I just read, which was supposed to be the minutes of a meeting in Russia in the 1800s. And it was basically a blueprint for the whole of the 20th and 21st century, World War I, World War II, World War III. Okay, I'll stop there. For a moment, yeah, lots of information there. Vale, voy a hacer el resumen que puedo hacer. Bueno, dice, Mark se presenta como alguien en busca de la verdad y que está siguiendo su guía espiritual para saber qué está pasando en este mundo. Hace 30 años tuvo el despertar cuando era militar y han ocurrido muchas cosas en su vida, ha habido muchas sincronicidades y ha descubierto cosas. Por ejemplo, se mosqueaba cuando encubrieron un par de suicidios de sus amigos y hubo cosas que él veía que eran un poco extrañas, ¿no? Luego dice que él está en busca de quién es el que controla este mundo, quién maneja el mundo. Dice que en 1999, cuando él era cómico, pues un amigo canadiense le dio los papeles le introdujo sobre el postulado, de Sion, creo que es, ¿no? Postulados los protocolos de los sabios de Sion. Eso, gracias, sí, los protocolos de Sion. Y ya a partir de ahí me he perdido un poco porque Gordon le ha cortado. Sí. Y era algo sobre la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Segunda. Sí. Okay. Continue, Mark. Where did I get to? This is the problem, yeah. It's easy for me if we can do like a couple of sentences or an idea, and then I translate, and then Sure. you continue, and then I translate. Yeah. So I don't have to write that many things. Where did down. I get to? Yeah. So you were talking about the World War One, World War Two, and or three, yeah. Okay. So then my friend was in 9/11. Ajá. So Su amigo murió en los atentados del 11 de septiembre. and that was a really big wake up, because everything is a lie. Y eso fue un gran despertar para él porque se dio cuenta de que todo es una mentira.
And it was obvious 9/11 was not what they said it was. Y fue obvio para él que el 11 de septiembre no fue lo que dijeron que era, que es una mentira. So I believe that the world did end in 2012, that world at the end of the Mayan calendar. Y él piensa que el mundo verdaderamente terminó el año 2012, que es cuando terminó con el calendario maya. And there are things going on with time, and there are timelines that are converging, and we're now at the pivotal point of whether we're going to go the New World Order or we're going to go towards the Golden Age. Vale, y dice que las líneas de tiempo ahora se están juntando y estamos en el punto clave de si vamos a irnos con el nuevo orden mundial o no, o si nos vamos a salvar. ¿Sí? A la edad dorada. O a la edad dorada. Uh-huh. My personal story is that I was suicidal 2 years ago and had the choice. Dice que hace 2 años él tenía pensamientos suicidas y tuvo la elección. So now I feel like I have nothing to lose but tell the truth. Y dice que debido a eso que ahora no tiene nada que perder, solamente decir la verdad. Or at least try to discover the truth. O por lo menos intentar descubrir la verdad. Thank you very much. Muy bien. ¿Vale? Es muy interesante lo que está diciendo. Entonces ahora vamos con el tema de la alianza y Qanon. ¿Qué nos puede decir de ello? Okay, so you said that was really interesting what you were talking about, and now he wants to start with the alliance and QAnon. Okay, to get into that. Okay, so I started reading Q's posts 3 years ago. Dice que empezó a leer las publicaciones de QAnon hace 3 años. And my conclusion is that QAnon is a very positive psyop. Y dice que ha llegado a la conclusión de que QAnon es un psyop, es que no sé cómo se traduce. Positive. Psychological operation positivo. Yeah, and the purpose of Q is part of a much bigger organization, which Trump is part of. Y que el propósito de Q es que es parte de algo más grande, de lo que también se incluye el presidente Trump. Yeah, and the brilliant thing about Q is that it's about teaching us how to think for ourselves, to learn critical thinking again, and to become sovereign, which is required for us to move into the golden age, where it is only going to be truth vibrations. Vale, dice que lo bueno de QAnon es que nos está ayudando a pensar por nosotros mismos, a cuestionarnos las cosas, para que nosotros podamos llegar a la edad dorada. And the Q movement is very much a spiritual awakening movement. Y que el movimiento Q es un movimiento de despertar espiritual. Because this is a spiritual war. Porque esto es una guerra espiritual. Okay. Uh-huh. Muy bien. Y en esa guerra espiritual, ¿quiénes estarían enfrentándose ahora? Esa es la cuestión principal. Okay, so in this spiritual war, who's involved? Who's against who? Each other. Okay, so you have the Cabal, the Illuminati, the deep state. They are the bad guys. Bad guys. Entonces, por un lado tenemos el Cabal, el Illuminati, el Deep State, el Estado Profundo, y esos serían los malos. Yeah, they are working very much under the control of demons. Y ellos trabajan bajo el control de los demonios. And demons are real. Los demonios son reales. And the JFK tried to stop these demons, but he didn't realize how powerful they were. Y el JFK intentó parar estos demonios, pero no se daba cuenta del poder que tenían. And the Q team has been around for 60 years, and they have been trying to get organized in a way to take these guys down for a long time. Y el movimiento Q ha existido durante los últimos 60 años y todo ha sido para intentar acabar con estos demonios.
and the time is now. Y el momento es ahora para acabar con ellos. Coincide plenamente con lo que decía en los programas. Por ejemplo, que ha podido comenzar incluso antes de JFK, incluso con Lincoln. Entonces, si es desde hace 60 años, ¿quiénes del equipo Q comenzaron? Estaba Kennedy, estaba la gente alrededor de los Kennedy. Entonces, ¿quiénes fueron los militares? Esa es la cuestión. Si los militares son los que han continuado. So he's saying that for him, it began even before JFK in the times of Lincoln. Yeah. And what was the other question? So if he started 60 years ago, so who were the military involved in the beginning of QAnon? Yeah. If he wasn't JFK, who was before? Was it Lincoln, or who was involved 60 years ago? Well, I agree that it goes further back. JFK to me was really the pivotal point in our modern memory, because he was murdered because doing the same thing that Lincoln tried to do, which was bring out money that was based on real value. Vale, dice que él está de acuerdo en que sí, que comenzó antes de JFK, pero que JFK fue como la figura, el momento clave, porque lo asesinaron, ya que él intentaba también tener una moneda que se respaldase con el oro. And if you go back to 1778, there was Adam Weishaupt who set up the Bavarian Illuminati, and there were books out then that were saying beware of the Illuminati because this is what they're doing. And this goes back to the Templars in the 1200s, which goes back in time all the way back to Egyptian times. And in effect, I believe that it's been about 6,000 years that we've been under the control system that they which is to do with demonic energy. Is to do with what, sorry? Demonic energy. Ah, ok, demonic energy. Vale, dice el señor Arwood que ya en el 1778, que ya con Adam Weishaupt. Sí, que ya existía este movimiento. Incluso dice que se puede remontar a los templarios o incluso en Egipto. O sea, que dice que realmente el control de estas entidades espirituales demoníacas lleva ocurriendo en la Tierra unos 6.000 años. Exacto, es que ese tema en concreto, el de la batalla espiritual, es desde Babilonia. Incluso la guerra que tuvo Gengis Khan, donde quitaron los auténticos reinos y se metió la nobleza negra, ¿no? O sea, aquí podríamos hablar de la nobleza negra en cuestión, que es la más satánica en esta cuestión. Okay, so he's saying, it goes even back to Babylon, and he's talking about Genghis Khan in the war where he took out, I can't remember who he took out, but he put in the black royals, the black royal family, I suppose he's referring to that, I don't know, the black pope and things like that. De la nobleza negra, ¿a quién te refieres exactamente? Black Nobility, la nobleza negra de Venecia, de Italia. Ah, the Venetians, yeah. So the Venetian, yeah. Yeah, I agree with all of that. The question was relating to when Q started, which I think was in 1962. So this is an ancient war, yes. Sí, dice que está de acuerdo con todo eso, pero que la pregunta era que cuándo comenzó el movimiento Q, y dice que sería en 1962, sería cuando empezaría todo esto. Entonces comienza en 1962 y en todos estos años han ido preparándose para este momento, que era el año 2020, porque tenemos cambios en estos periodos donde caen los que han hecho el servicio al cabal, ¿no? O sea, los Bush, todos estos que han tenido relación con delitos de pederastia, como Ronald Reagan. Okay, yeah. So he's saying, it started in 1962, and across that time they've been preparing themselves for this moment in 2020, and where we're seeing massive changes in the fall of all of the people who've worked for the cabal, who are now being charged with pedophilia, etc. It's all coming out now. Yeah, 100%. What people don't realize, I think, or the majority of people don't realize, is that there is a huge network, an ancient network
containing deep underground bases, cities, one of which is 800 miles deep in America, where children have harvested over 1 billion children since 1945. I'll stop there because it's going to get a long sentence. Dice que está totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Dice que lo que la gente no se da cuenta realmente es de que hay unas bases subterráneas enormes de, creo que ha dicho 18.000 millones o 1.800. Una ciudad, 800.000 abajo. Bueno, entonces sí, dice que hay niños que los están criando allí en esas como bases subterráneas, ¿vale? Sí. Cosechando, ¿no? Cosechando, sí. Cosechando. Desde 1940 y creo que ha dicho 49. Es que como me estoy apuntando rápidamente los... Y hasta un billón de niños. Hasta 1 billón de niños. Un billón. Un dato relevante, porque esto nos conduce a las bases DOMS, que hablaba Philip Snyder, por ejemplo, ¿no? Indudablemente, la cuestión sería ahora, ¿de ese billón son humanos o son experimentos de laboratorio, por ejemplo? Okay, so he's saying that takes us to the next thing, which is about the DUMBs, the deep underground military bases. And I think he mentioned Philip Snyder is the one who talks about that. He's saying the question is, the children, there's billion children, are they humans or are they experiments? So they've stolen 1 billion children since 1945, conservative estimates. They've also bred humans underground, and they've run genetic experiments on them. They've created chimeras. They've done all sorts. The horrors are indescribable. Vale, dice que han estado robando niños desde 1945, esa era la fecha. Dice que también han estado criando niños y con ellos sí han estado experimentando. Y dicen que las cosas que han hecho con ellos son cosas horribles, que no se pueden describir. Sorry. Cool. Shall I carry on? Yeah, so it's a matter of public record that Jeffrey Epstein was working, was one of the biggest funders of genetic modification, and he was working on something called the CRISPR gene, which CRISPR, and the CRISPR gene was using RNA to rewrite human DNA. The whole purpose of this virus was to get us all to have this vaccination. The vaccination would have basically been a death sentence for 6.5 billion people. Vale. Okay. Bueno, dice que está hablando de Jeffrey Epstein y dice que realmente él era una de las personas que estaba dando dinero para que se hiciera lo del... Se llama el gen CRISPR. ¿Vale? No sé si has oído hablar de eso, Juan. Algo, pero no mucho. No mucho. Y dice que todo esto se ha creado realmente para reescribir el genoma humano, para cambiarlo, y que también lo que quieren hacer era una vacunación masiva de la población, pues para acabar con gran parte de la población. Con 6,5 millones de personas. Es curioso porque ya entramos en esa parte de lo que los oscuros siempre les gusta que se emita en las televisiones. Pero he hablado de Epstein. Epstein ya se sabe que está vivo porque el ex agente de la CIA, Robert David Steele, aquí en el programa dijo que estaba en una suite de Estados Unidos cantando. Ahora, le preguntaría a Mark si coincide con que Jeffrey Epstein está vivo y está, bueno, fácilmente cooperando para la alianza de Q, o está muerto. Esa es la cuestión. Okay, so what he's saying is that the situation with Epstein is that some people are saying that Epstein is actually alive and that he's in a suite in the United States telling all. So he's saying, what do you think about that? Do you think he's alive or do you think he's dead? I think it would be amazing if he was dead. Dice que sería increíble si estuviera muerto. Increíble en cuanto a que no... Poco posible, ¿no? Amazing as in... Unlikely. Unlikely, yeah, you mean. Not amazing as in good.
No. No, it is amazing if he is alive, because he's like the best witness in the world, right? You know, because he's got information. But Epstein's just part of the puzzle. You know, the vastness of this is way beyond Epstein. Epstein's just one puppet. You know, I think Maxwell was his controller, and Ghislaine Maxwell's sister was actually her brother, who I can't remember her name now. She's the one who does the spirit cooking. Yes. I tried to forget her name because she's so evil. Yeah. Vale, está diciendo que Jeffrey Epstein realmente es una marioneta, que no tiene es parte del puzzle solamente. Y que realmente la que hacía todos los tejemanejes era Ghislaine Maxwell, que era su mujer, y que luego su... Mujer no, pero... Bueno, su mujer o su... Madame, era la madame. Sí, Madame, sí. Y que su hermana, pero que realmente es un hombre, lo que ha dicho, dice que es la que hacía las comidas espirituales. Spirit cooking. Spirit cooking. ¿Cómo se llama no esa sé. mujer? Marina Abramovich. Sí, Abramovich. no se acordaba del nombre él. No pasa nada. Pero, no le gusta nada. No, hay algo muy importante. Robert Maxwell murió, entre comillas, no fue natural la muerte, era del Mossad, porque los Maxwell es un operativo del Mossad donde hay negocios, espionaje, hay negocios de, narcotráfico. Entonces cogen a Epstein porque Epstein era un filántropo que vivía al lado de Trump y Epstein hacía donaciones como causas sociales, conocía a Trump y ahí los dos hacían negocios, pero Trump no está involucrado en nada de eso porque el FBI fácilmente, la explicación, lo intentó implicar, pero no había pruebas, porque no existe, ¿no? Porque Trump lo que hacía era, los tenía controlados. Trump era un confidente del FBI, eso sería largo comentarlo. No es una afirmación, eso es sabido. Okay, so what you're saying, Robert Maxwell died, obviously the father of Ghislaine, died, but under strange circumstances, and he's saying he died through Mossad because he was an operative of Mossad doing drug deals and all kinds of stuff. And Epstein was a philanthropist who was giving lots of donations to, I'm not sure to where, but basically you're saying he had relations with Trump, but Trump wasn't involved in what he was doing, but the FBI tried to implicate Trump a lot, but they just couldn't. It wouldn't hold water. Yeah. What was the last question? They just did business together. He was saying that Jeffrey Epstein and Trump did business together, but that was it. Trump wasn't involved with Epstein. Mm-hmm. Well, I believe that Trump was bred for the job to some degree, and in order to become, he had to mix in these circles. He just had to in order to be able to, become a billionaire and stand for president. And I think that was his divine purpose. Dice que él piensa que Trump realmente lo han, ¿cómo lo digo? Como creado para que él esté en esta posición ahora. Y claro, que él tenía que estar con mucha gente millonaria para poder ser ahora él lo que es también. Exacto, es decir, Trump, hay un tema muy importante, que es que el FBI le propone primero acabar con la mafia italiana, por eso hay uno de la mafia italiana que lleva calcetines de Trump, o sea, los calcetines con la cara de Trump, y luego Trump le hacen dar $30 millones para que él vaya teniendo una fortuna para infiltrarse en lo que sería en los negocios del Deep State. Esto es así. O sea, esto no se puede desmentir porque eso está comprobado. Entonces, los militares de Q fueron a su despacho sobre el 2015 a proponerle ser presidente. Eso fue así y por eso está la figura del general Flynn, el antiguo general Flynn, que el Deep State se lo había quitado del medio, pero ha vuelto. Okay, right. You have to help me with that one because I've got a bit. So the FBI was trying to. What did they do with the mafia? Italiano. There's somebody in the Italian mafia who's wearing socks with Trump's face.
Has dicho eso, ¿verdad, Juan? Que alguien lleva en la mafia, lleva calcetines. Sí, calcetines, sí. I thought it was a metaphor. That's why I didn't want to know. I thought it must be a metaphor, that. No era metáfora, es real, ¿verdad? Es real. Sí, la fotografía está, además, pueden buscarla, o si no la puedo enviar para que Mark la vea. Es que este hombre se levanta así el pie y se ve hasta el cabello de Trump en los calcetines. O sea que son unos diseños muy bien hechos. Pero eso es parte del plan porque les han dicho o mueres o te unes al presidente. Okay, so definitely the guy in the mafia actually had socks that had the image of Trump. And in fact, let me just do this bit to see if I understood it right. So they give Trump 30 million. Yes. Yeah, 30 million so that he could get infiltrate himself into the deep state. Mm-hmm. And there was 1,000, I think you said 1,015 military people went to Trump's office. In 2015, the military went to his home to say that he had to become the president. Asked him to become president, yeah. Yeah, I've heard that story. I personally think it goes way back further than that. I think he knew that he was going to be doing this a long time ago. He was best friends with JFK Jr., who I believe is behind Q, or part of Q. And also, if you look back in Trump's history to his uncle, John G. Trump, was friends with Tesla. He was a quantum physicist, and they were, you know, all of Tesla's inventions were under the, you know, John G. Trump had access to all of that stuff, and they, you know, when Tesla wrote a paper on time travel in the 1920s, John G. Trump was heavily involved with that. So I think actually it's much more esoteric. The whole thing is far more esoteric than we might be led to believe. Muy bien. El señor Arwood dice que él ha oído esa historia antes sobre lo de 2015, que le dijeran que tenía que convertirse en presidente, hacerse presidente, pero dice que, en su opinión, esto va más allá, mucho más atrás en la historia de Trump. Dice que el tío de Donald Trump, que se llama John, era amigo de Tesla, era un físico cuántico. Dice que él tenía acceso a muchas invenciones de Tesla y que, por ejemplo, menciona el viaje a través del tiempo. Y dice que esto es mucho más esotérico de lo que parece. Muy interesante, porque quiero leer algo que tengo aquí que va en relación sobre Trump, sobre Lincoln, y se lo voy a leer aquí a todos vosotros. La mamá de Trump es la hija de William Wallace Lincoln, según este informante. Así que el abuelo de Mary es Abraham Lincoln. El bisabuelo de Trump es Abraham Lincoln y los Kennedy son de Lincoln. Eso dice Tony Velvet. Wow. Okay, so he was going to read something from somebody who's Tony saying... Velvet. Who? Tony Velvet? Tony Velvet, sí, es saying that there's a link between Lincoln and Trump, a family link, and that the mother of Trump was the daughter of William Lincoln. And so William Wallace, yeah. Sí, Lincoln, you know, William Wallace Lincoln. William Wallace. Yeah, but so it's basically the lineage goes back to Lincoln. And so the Kennedys also have lineage that goes back to Lincoln. Have you heard about that? I've heard about it, and it doesn't surprise me. Dice que sí, que ha oído algo de esto y que no le sorprende. Bueno, entonces hemos visto cómo la situación está llegando a un punto que cuando tú le dices a la gente qué son las lavadoras, qué son los ventiladores, el número 17, bueno, la gente internacional, la gente del extranjero lo sabe perfectamente. Entonces vamos a hacer algo muy básico. Que Mark explica a la audiencia de habla hispana, a lo que son los de Iberoamérica, qué son las lavadoras y los ventiladores que menciona Trump en las ruedas de prensa y el número 17, porque así ya la gente lo va a entender y quitamos este enigma de por medio. Vale. Okay, so what he wants to talk about this kind of these messages that come through Trump. For example, Trump did a talk where behind him he had 17 washing machines, Whirlpool, yeah?
and the number 17 keeps appearing. And you also mentioned in fans as well. I don't know, I'm not familiar with that, but fans and washing machines, 17. What's this about? So Trump talks in code. He's playing 5D chess. The human race has been basically, we've been nothing more than farm animals for a very long time. Mm-hmm. So they fed off us via something called loosh. 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 Mm-hmm. The loosh is the energy given off when we're in a state of fear. Oh, okay. It's a very powerful energy that the demons feed off, but they also feed off our flesh as well, with the children especially, because they have the adrenochrome, which is the drug used to feed their servants, if you like. So the Whirlpool, the 17 Whirlpool washing machines was a coded message, and I believe the Whirlpool was to do with the fact that there's a whirlpool that is being used to destroy the demons by help from interdimensional or extraterrestrial forces that are helping us remove this cancer from the earth. Okay. I better stop there because I'm going to go. Yes, please. Vale, el señor Arwood dice que Trump habla en código y que está jugando un ajedrez de 5D, ¿vale? Entonces dice que nosotros hemos sido animales de granja y que se han alimentado de nosotros espiritualmente y físicamente, de nuestra carne, ¿sí? Dice que espiritualmente se alimentan de nuestro loosh, creo que ha dicho, que es la energía que desprendemos nosotros. Aparte también del adrenocromo, que ya conocemos, pero del adrenocromo se alimentan, es para alimentar a sus sirvientes, ¿vale? Porque los demonios se alimentan de nuestra energía. Luego dice que la lavadora, que es Whirlpool, supongo que hablamos de la lavadora. La empresa Whirlpool. La marca. Es la marca de la lavadora, ¿verdad? Sí, la famosa rueda de prensa, no olvidemos, tenía las 17 cajas detrás, era un cachondeo, pero cachondeo en el sentido para el que no lo entienda. Pero bueno, adelante. Claro. Bueno, pero entonces es que como Whirlpool significa otra cosa, pero en este caso hablamos de lavadoras. Entonces dice que sí, que es para decir que para detener a estos demonios, quizá con ayuda extraterrestre, y creo que eso es lo que he dicho, con ayuda extraterrestre para detener a esta fuerza maligna. O otras dimensiones también. De otras dimensiones. Bueno, esto es muy importante lo que está diciendo aquí, porque si analizamos lo que dicen otros insiders, no dicen esto, cuentan una historia que es totalmente diferente. Entonces ahora vamos a entrar en un plano ya a margen de Estados Unidos, vamos con España, ¿no? Porque todo el mundo está preocupado, España, ¿qué pasa con España? Por ejemplo, Mark conoce a Charlie Ward y Charlie Ward habla muy en positivo. Entonces vamos a preguntarle a Mark si él tiene informaciones sobre España, qué va a pasar con España y cuál es la relación que pueda tener los acontecimientos actuales. No sé si él lo estará siguiendo, lo que está pasando en España, y si no, bueno, pues lo que nos pueda decir. Okay. So what you were saying was very important, and although there are other insiders who don't talk on that kind of level, you know, they're not getting into that spiritual side, but he wants to focus a little bit on Spain. Lots of the people here in Spain are very worried about Spain, worried about what's happening. He's seen you on with Charlie Ward, that you talk with Charlie Ward. Charlie Ward talks very positively about what's going to happen, and people just want to know what's going to happen. Do you kind of have an idea? Have you been following what's happening in Spain? Yeah. So I just want to talk briefly about, before I answer that, about what Juan said about Mossad and everything else. If you look at Mossad and MI6, they are esoteric organizations. These people understand magic. Magic is real, and basically the whole world's under a kind of spell, which has created this prison planet. If you to go further with the esoteric side of things, you need to look up a woman in Australia called JC and then KAY. JCK
has been chosen to give the message of what's really going on underground. And the message is one of hope and horror, because she's seen what's actually going on underground through remote viewing. But she has been given, she's given the message that basically the demonic forces, the tide has turned as from the 17th of September. So that means that we're now entering a phase of letting things play out. So what we're seeing, I believe that Trump, Q, the good guys are basically in charge of the whole world right now, including Spain. And they are letting things play out because people have to see how bad the New World Order would have been in order to wake up themselves, because you can't tell them to wake up. They have to find it out for themselves. Muy bien. Ok. Vale, dice que quería hablar un poco brevemente de antes de lo de Mossad que estabais hablando y del MI6. MI6. Dice que hay una organización esotérica, que la magia realmente existe y que esta gente controla la magia y que hemos estado bajo un conjuro, ¿sí? Dice que hay una mujer en Australia que se llama JCK, K-A-Y, y dice que ella ha sido elegida para dar un mensaje de esperanza, pero también de horror, para que la gente vea lo que ha estado pasando, porque ella ha podido ver lo que ha pasado por debajo, oculto, con remote viewing, que es como verlo en tu mente, ver en tu mente qué está pasando en otras partes. División remota. Sí, división remota, muchas gracias. Dice que desde el 17 de septiembre las cosas han cambiado. Ahora estamos yendo hacia otra parte. Vamos a algo más positivo. Y dice que Trump y Q y la alianza están encargados del mundo, incluida España también, pero lo que pasa es que tienen que dejar que la gente vea por sí misma lo mala que es esta gente. Ellos tienen que verlo, tienen que dejar que la gente lo vea, para que la gente se dé cuenta ella misma y cambie de opinión ella misma. Entonces, es claro, esto coincide con lo que hablamos siempre, ¿no? Que la gente no ve soluciones, pero quieren que se lo des puesto en la mesa. Y por eso es importante lo que dice Mark, porque indudablemente lo que está confirmando es que tenemos que despertar primero nosotros para ver a estos demonios, a estos demons, ¿no? Estos demonios que unos son más visibles y los que están en la jerarquía son los invisibles. O sea, que para que la gente lo vaya captando, la alta jerarquía son los que vienen a estos rituales cuando el que invoca los llama. De esas ceremonias de magia negra, de satanismo, de lo que hacen ya con canibalismo, además, ¿no? O sea, lo que hacen ellos. Okay, yeah. So you're saying that what you're saying coincides with basically what everybody's saying, that the solution is to wake ourselves up first. We must wake up so that we can see what's happening, because there are things that we can see that are visible, like the level that we can see, and obviously the other things that we can't see, the invisible, which are what they are invoking with their ceremonies and the cannibalism that they're doing. So they're invoking the stuff that we can't see, but we can see a lot. Yeah, the hierarchy. The hierarchy, yeah. Mm-hmm. Yeah, they've been feeding off us for centuries, thousands Sí, se of han estado years. alimentando de nosotros durante siglos. I have had enough of this, and it's Dice up que to us. ha tenido suficiente ya, que él no puede aguantar más. Sorry. That's okay, and it's up to us to stand in our power, because we are infinitely powerful and we are multidimensional beings. Dice que nosotros realmente tenemos el poder porque somos seres de sorry, what was the word? Multidimensional. Multidimensionales. Somos seres multidimensionales. Y And tenemos the Earth is going through a transformation from 3D to 5D,
and we are all being prepared for that transformation right now. Dice que la Tierra ahora mismo está cambiando de 3D a 5D y que nosotros también tenemos que estar cambiando con la Tierra. Y nos están preparando para el cambio. But the best advice I've heard and the best advice I can give is that everybody needs to meditate and look inside, because all the answers are inside. Dice que el mejor consejo que él tiene, que puede dar, es que la gente medite, que practique la meditación, porque todas las respuestas vienen de adentro. Entonces, aquí viene el tema de los chakras, ¿no? Las energías, ¿no? Por ejemplo, hay algo que es la glándula pineal, de la que se alimentan este conjunto de gente. Pero es verdad que ya no se escucha mucho el tema de los rituales, de que desaparece gente. Sí hay desapariciones, pero la tasa ha reducido bastante. O sea, que en ese concepto de cosas, ese despertar del que él está hablando es el que tenemos que aplicar en el día a día. ¿Por qué? Porque el mundo es energía desde siempre, pero hemos estado secuestrados por el tema de Matrix, ¿no? Por la definición de Matrix, que han puesto una capa negra encima de la bola del mundo para que la gente no viera esa realidad y se quedara en la 3D, la 3D, ¿no? Entonces, poco para que se lo expliques. Es algo muy básico para que la gente lo entienda y no digan que luego no explicamos las cosas. Okay, so you're saying, yeah, you obviously moved into the area of talking about energy and about the pineal gland and how they've been using that to feed on. They've been using the energy that we have there and what he's saying is that now we're not hearing so much about rituals and we're not hearing about people disappearing as much. He's saying it seems to have reduced dramatically the disappearance of people, I presume children as well. And that waking up is something that we have to do on a daily basis, but it's so that we can get out of the matrix, because when we were in the matrix, we couldn't see anything. We were blind. And so there was like a cover over, you know, a blinder over us. We couldn't see. And now we're coming out and we're starting to see what's always been there. I also heard Juan mention chakras. Chakras, yeah, yes. That's where he started. Los chakras, los 7 chakras, el corazón. Sí. So, I believe chakras are part of the prison. And if you look at the mystery school teachings, in those teachings, they talk about the fact that there was a facsimile earth created by Lucifer, right? Which is where we've been residing. So it's a kind of soul trap. So they've just been feeding off our souls and they recycle us. So when we die, we go to where we think is heaven, but it's not the real heaven. And I think, I mean, this is just my opinion, but I believe that we are transcending to that true earth. And that is requiring us to wake up first, because we need to be vibrating at the right frequency. And it is a frequency of truth. And the truth is going to be difficult, which is why Trump has had to talk in code, because he's speaking on many, many levels to multiple different people of different levels of awakening. Okay. Sí, entonces dice que, vale, si he entendido bien, dice que, hablando de los chakras, que es parte de la prisión, creo que ha dicho, ¿sí? Uh-huh. Dice que en las enseñanzas de la escuela misteriosa, también se hablaba... ¿Perdón? No, está bien. Sí. Hay una enseñanza sobre Lucifer y dice que, bueno, que se alimentan de nosotros y que nosotros pensamos que cuando morimos que vamos al cielo, pero que realmente él piensa que no vamos al cielo. Dice que Lucifer había creado un mundo falso, sí. ¿vale? Uh-huh. En el que vivimos. Eso es, gracias, sí. Entonces dice que tenemos que trascender, ¿vale? Y también decía que tenemos que cambiar la frecuencia a una frecuencia de la verdad, y que Trump habla en código muchas veces porque él tiene que hablar a muchos niveles. Se tiene que comunicar con muchos niveles. Sí, es que cuando ha dicho lo de los niveles,
Por ejemplo, lo de Lucifer. Ahí está la batalla contra el anticristo. Es una guerra de la cristiandad contra los otros, ¿no? O sea, los de Lucifer están en contra de Cristo. Entonces ellos crearon ese falso mundo para tener su granja prisión. Pero hay una base, la base Q, que la base Q es la energía cuántica, que engloba a todos estos delincuentes, porque los van a ahorcar. O sea, hay dos significados en Q. O sea, la Q como letra universal, y luego está el símbolo de la energía cuántica. Y luego está la parte de la cuerda, cuando te van a ahorcar o te van a dar sentencia en un tribunal de derechos civiles, porque ya muchos de los que han sido arrestados han sido juzgados en tribunales de derecho civil, porque no lo pueden hacer en tribunales tradicionales. Son jueces que están dedicados y únicamente, exclusivamente, a hacerlo de forma encubierta. Por ejemplo, tan fácil como preguntarle a Mark. Hay gente que dice y comenta que los Bush han confesado que estuvieron implicados en el 11 de septiembre, que existen unos vídeos grabados. No sé si Mark tiene conocimiento de causa de esos arrestos, esos listados. Hay gente que dice que esos listados son fakes, ¿no? Por ejemplo, la figura de Tom Hanks, ¿no? Que se ha sido ejecutado o no. Entonces, ¿la alianza ha ejecutado a gente famosa? Es la pregunta en general, porque bueno, estamos hablando de espiritualidad y ahora podemos volver a ellos y a Mark no le importa responder esa cosa. Okay, all right. So you're taking your point about what you were talking about, this false world that's being created, and you say that we're in this battle between Lucifer and Christ. He's created this world to create this kind of battle, a false world, a prison planet, as you mentioned, a prison planet, yeah? But then he was talking about the Q, the letter Q, which is a symbol for the quantum energy, uh-huh. Yeah? But also that it's a symbol of the hanging cord. Yeah, the rope. The rope that goes around the neck when you're being hung. And he was referring to basically the tribunals that have been happening with these people, the cabal. There's a lot of talk about the fact that they've been tried in the people's court, obviously not in the courts, but proper people's courts. And that people like Bush confessed, the father confessed before his death. And about 9/11. About 9/11, and that there's been lots of arrests, and that they're using fake clones, real clones, but the fake people, yeah, to take their place, and lots of them been executed. What's your feeling on that? Do you think that's something that's really happened, or is it? Just... Yeah, he wanted to know if it's true that there are famous people that have been arrested or sentenced, like Tom Hanks, for example. There's a list, and he wants to know if the list is real and if there have been people charged. Yeah, I know it sounds crazy, but I do believe that a lot of that is true, and we are. The reason it sounds crazy is because most people would think it was crazy, but we are living in a time of intuition. You have to trust your inner knowing. That's why I said all the answers lie within. The world we're living in sounds absolutely nuts to most people. It's like a science fiction film, but it's actually real. So, yeah, I mean, you know, if you look at Prince Charles, for example, there was an interview on British TV with Prince Charles a month ago. That wasn't him. That was not him. You know, I've met Prince Charles. I've seen his face every day of my life for 50 years. That was not him. So I think people have to, that kind of information it's the problem we have right now is that when you try to tell people who are not awake this stuff, it just sounds so crazy that it reinforces their disbelief in it. Yeah. And I'm kind of past that now. I don't care. I don't care if I wake anybody up anymore. I'm not interested. Now is the time to focus inwardly on yourself, because we collectively, and it doesn't take the whole planet, but collectively we are creating the new reality. And that's where I'm trying to put my focus now, rather than getting bogged down into the
conspiracy side of things. Muy bien. Vale, dice que va a sonar un poco extraño, pero que él dice que sí, que él cree que todo esto es verdad. Dice que vivimos en una época de intuición y que es una época de crecer espiritualmente y buscar las respuestas en el interior, como ha dicho antes. Vale, dice que todo parece como una película de ciencia ficción, pero que es verdad. Entonces, a mucha gente le cuesta creer que esto puede ser verdad, porque para la gente es algo como una película, vamos. Entonces dice, por ejemplo, que hace unos días hubo una entrevista con el príncipe Carlos de Inglaterra y dice que él conoce al príncipe Carlos de Inglaterra, que la ha visto muchas veces y que esa persona no era él, que obviamente era un clon, ¿no? Dice que a él no le importa ya si la gente... O sea, vamos a ver si me explico. Tranquilo. Vale, que a él no le importa lo que la gente opine de si es una locura, no es una locura, puede ser verdad o no puede ser verdad. Dice que él ya ha superado todo eso y que él solamente quiere enfocarse en uno mismo y es lo que tenemos que hacer nosotros, enfocarnos en nosotros mismos. Y que nosotros vamos a crear una realidad todos juntos, una vez superemos esto. Sí, es que eso tiene que ver en la parte de ese despertar, porque hasta el 2025, indudablemente de lo que pase ahora en noviembre, que si gana Trump, ya sabemos que gana Trump en noviembre. Esto no hay que hacer ni encuestas, ni opiniones, ni teorías. Entonces tenemos que despertar lo más rápido posible. Hay gente que no va a despertar, se va a quedar en la 3D porque no están preparados. O sea, los que estemos preparados vamos a ascender. Y los que no se van a quedar donde tienen que estar, y los que les interese les van a abrir ese camino al despertar. Está en la 9D incluso. Entonces, indudablemente, de lo que veamos en estos años es que todo va a ser para mejor, no para peor. Están todo el rato que si las vacunas son códigos. La gente, si entendiera que es un placebo, cambia la historia totalmente. Okay, so you mentioned 2025. What was the reason for that? Juan, ¿qué has dicho de 2025? Perdona. Sí, voy a explicarlo. De 2020 a 2025 hay 5 años para despertar. La gente tiene una última oportunidad y seguro Marc, como le gustan estos temas, veo que el tema espiritual le apasiona, lo va a contestar de inmediato. Okay. So yeah, what he's saying is from now until 2025, this is the window of opportunity we've got to wake up. And he's saying if you don't wake up then, basically what he's saying is we know that Trump's going to win. We don't need to do any, we know, it's without question. And so it's a time to wake up. Some people will not be able to wake up. Some people will be stuck in third dimension and others will wake up and ascend. And he said, it's obviously, yes, we know we're going to better. We're going to a better, you call it the golden age, we're going to better, yeah? And all of this fear porn about vaccines and all of that is just, it's just myth. Like you said, he was saying that the vaccine really is a placebo. And if people understood that the vaccine is a placebo, that things would change. Mm-hmm. So. Yeah, so... you know, Trump came out the other day and said the vaccine would not be mandatory. I believe he's talking about vaccines because there are lots and lots of people that are not awake that need to believe that a vaccine's coming in order to not be terrified. I believe that hydroxychloroquine is a vaccine and also awakens the pineal gland and also alkalizes your body. And all of these things are essential for good health. And, you know, Trump said, I've talked about this a few times, but Trump talked about there being a burst of light. A burst of light. He said it twice at the beginning of the pandemic. And I believe that is to do with the solar flare that's coming and to do with everybody's pineal glands being activated. Because when that happens, that is going to be an amazing time because everybody's going to see the world in a completely different way. In the way that they're really supposed to see it, the way that we used to see it as the human race before it got taken away from us. Okay.
Entonces dice que Trump hablaba de la vacuna y que decía que no la iba a hacer, no iba a ser obligatoria. Pero que dice, claro, que mucha gente que no está despierta pues quiere una vacuna, quiere una respuesta sobre eso, entonces tiene que haber una vacuna, ¿sí? Dice que él piensa que de hecho, la hidroxicloroquina es una vacuna, ¿vale? También dice que Trump habló al principio de la pandemia o de la crisis, de una explosión de luces, Y dice que él cree que se refiere a varias cosas. A solar flare, que no sé, Sí. que es como, ¿qué es lo que sale del sol? Como una explosión que viene del explosión sol. solar, sí, como una explosión solar, no sé ahora exactamente el término en español. Y también la glándula pineal, que se va a activar. Entonces dice que con todo esto va a haber un cambio y la gente va a empezar a ver el mundo de una manera diferente, que es el modo en el que realmente tendríamos que ver las cosas, de la manera que tiene que ser antes de que nos quitaran todo esto. Exacto. No, es algo bastante importante lo que está sucediendo, porque la conspiración que estaba olvidada, perdón, ha resucitado hasta en los medios fakes, de mainstream media fakes, porque ellos han pensado, bueno, vamos a ver si estos son negacionistas, ¿no? Siempre ponen los términos cuando tú no estás de acuerdo con la versión oficial de cualquier tema. Por ejemplo, el 9/11, el 11 de septiembre, ya se sabía que iba a suceder el atentado, ¿no? Entonces, el nuevo orden mundial, en verdad, se quedó reservado el 11 de septiembre de 2001 porque esos edificios los había hecho el Mossad. Entonces, hay que pensarlo. O sea, la implicación del 9/11 fue un despertar, pero en negativo. Ahora estamos en positivo. Entonces, creo que hay mucha coincidencia entre el 11 de septiembre y la plandemia, ¿no? Plandemia, no pandemia. Plandemia o pandemonio. Sigues analizando y la única conclusión que puedes ver es que la alianza está utilizando esto para meter su energía para que la gente despierte y salga de esa matrix, ¿no? De esa esclavitud. Eso es lo que puedo decir por ahora. Okay. So how do we start on this one? Yeah, you were saying for a long while the conspiracy world was kind of forgotten about. But now the fake news is starting to talk about it a lot now. It's everywhere. And they're calling us lots of different names. Here in Spain, we're called negationists. So that was, we're negating everything, yeah? And obviously conspiracy, paranoicos and all kinds of stuff like that, yeah? So he was referring to 9/11 was a wake-up call, but a very negative wake-up call for the world. And what he's suggesting is that the plandemic that we've got now, they use the same word in Spanish, plandemia, the same word, yeah? Plandemic has been organized by the Alliance, or certainly been piggybacked by the Alliance to, and they're using this and adding their energy to it to actually wake up people in a positive way, I suppose, in the way that you're saying it. Yeah, I agree. 9/11 was a ritual to try to destroy God. So nine is the number of God, and 11 carries great power, and they basically tried to splice that up. And then it was 19 years from then to now, right? So COVID is certificate of vaccination ID 19 years since. And that is something that I learned from Charlie Freak, which resonates with me. There was always this plan to kill 6.5 billion people, as stated on the Georgia Guidestones, which people need to research. And it's all part of the same plan that you get from the Protocols of the Elders of Zion. It's all there if you do the research. So I do think that the good guys have been in control for a while, and that the pandemic has been used by them to buy time to complete the missions
underground, the underground bases. I think I think that's going to take a few years to clear. I mean, the people have no idea how vast that is. It's a whole other civilization, basically underground, which has basically been feeding off the human race for thousands of years. And it's time for us to realize this and wake up and then get on with a beautiful future, because they're done now. Muy bien. Vale, el señor Arquit dice que está de acuerdo con lo que has dicho, Juan. Dice que el 11 de septiembre, que fue un ritual para destruir a Dios. Dice que el número 9 es el número de Dios, y también el número 11 es un número que tiene muchísimo poder. Y dice que esto, la pandemia, el COVID, ha ocurrido 19 años después. Y dice que el nombre COVID-19, el número 19, significa 19 años después del 11 de septiembre del 2001, y que fue Charlie Frick el que le dijo esto, que por eso se llamaba COVID-19. Y COVID también tiene un significado que es como identificación de ¿cómo era? Certificate of el certificado Vaccination ID. Sí, un certificado de vacunación 19. Eso significa COVID-19, ¿vale? Dice que realmente el plan que tenían era destruir a 6 billones y medio de personas de este planeta. Wow. Que la gente realmente tiene que buscar y que informarse, que también está todo esto en los protocolos de Sion. Y los Georgia Guidestones. Y las piedras, ¿cómo se llaman? Georgia Guidestones. No sé si sabes lo que es. Las piedras de Georgia. Sí, pues las piedras de Georgia. Sí, ahora comento algo de las piedras de Georgia. Y dice que ahora los que tienen el poder son los buenos y que están utilizando esta pandemia, entre comillas, para que ellos tengan tiempo de hacer el trabajo que tienen que hacer, los buenos. Entonces están utilizando todo esto para distraer y ellos hacer el trabajo que tienen que hacer en todos los túneles subterráneos, que dice que esto lleva mucho trabajo y que llevan ya miles de años en estos túneles subterráneos, los malos, y que es hora de despertar. Es algo que tranquiliza, porque vemos en el día a día que la gente está súper preocupada, pero aquí es donde vuelve el quid de la cuestión. Mucha gente tiene miedo y mucha gente tiene opinión de caos. Es como dice el nuevo orden mundial, ¿no? El caos, creamos caos, destrucción y solución. Entonces ellos van jugando con la dualidad, y ahí entra el tema de Lucifer. El nuevo orden mundial tiene que ver mucho más con Lucifer que con Satan, ¿no? Pero indudablemente al final invocan a los arcontes y todo esto. Pero bueno, la alianza es un conjunto de militares. Una cosa son los Anons y otra cosa es el Q-Army, ¿no? El Q-Army Military, que son los que se meten por las bases de todo el mundo, porque España tiene bases subterráneas, y por eso están yendo por el narcotráfico, indudablemente, de lo que luego se opine en los medios oficiales. La alianza seguramente esté un par de meses más. No creo que ya se tiren para siempre en esta pelea, aunque la pelea es larga porque todavía queda gente que debe de caer. Entonces, en resumen, entrando un poco en la parte final, ¿no? Vamos a hacer así. Entonces, si ahora mismo estamos ya con ese bien, para que explique a la gente, Mark, ¿qué va a ser lo siguiente que se va a ver? ¿Cómo les va a llegar el mensaje, ¿no? En conclusión, ¿cómo van a despertar? O sea, ¿va a haber alguna noticia impactante o va a caer alguien que suponga la caída de toda la historia de la humanidad? ¿Va por ahí la cuestión? Vale. Okay, so he's talking about this important question based on everything that we've covered, that the New World Order is always working on creating fear and chaos. Obviously, their motto is order out of chaos, yeah, and the duality and so what he's saying is that the alliance is doing the work in the underground tunnels, and his opinion, his feeling is that work's nearly coming to an end now. Okay, that maybe, in a couple of months' time, they're going to have the bulk of the work done.
so the question is, after that, now if we're moving into the good, after that, what's going to happen next? What's going to be the next big thing? Is it going to be something enormous that we see? Is it going to be gradual, or how do you see it? Is somebody very important going to get caught? Yeah. Or Mm-hmm. how are we going to... Well, it's a good question. We are, as I said, we're living in the time of trusting our intuition. Everything that I'm going to say about the future is a guess based upon my intuition. What I'm hoping for is that Jasara starts taking effect fairly soon, which I believe it's already in process, that will blow people's minds on a financial level. There's also this date around the 21st, 22nd of December, where the indigenous elders of Australia are running a healing ceremony, a big ceremony around Uluru, which is Ayers Rock, which is really the heart chakra or the heart of Mother Earth. And I think that's very important. And I think that has something to do with the solar flare, which I think Trump was referencing. There's also the elections on the 4th of November, which I do think something huge is going to happen before then. I don't know what, but I get a feeling that something big is going to happen then. And also, I was discussing with JCK this morning about March next year. And she's got a very strong feeling, and I agree that there's going to be something even bigger then. So I think we've got some crap to go through, but I feel extremely optimistic. Although the caveat to that is that I was born an optimist. A ver qué nos dice. Vale. Pues dice que ha sido una muy buena pregunta y dice que como he dicho antes, que hay que confiar en la intuición personal y que todo lo que él va a decir ahora, o que ha dicho, va a adivinar y viene de su intuición. Dice que Yesara va a empezar ya y que, que realmente ya está en proceso y que cuando la gente lo empiece a ver, que la gente va a quedar alucinada, ¿sí? Luego también estaba hablando de diciembre, de una fecha de diciembre, del 21-22, ¿verdad? De diciembre. Dice que los ancianos de Australia van a hacer una ceremonia para la Madre Tierra también. Y que eso tiene que ver también con el solar flare, que no recuerdo cómo se decía, Juan. No lo sé. Ese como luz solar, no sé exactamente. ¿Eclipse? ¿Puede ser eclipse solar? No, es una explosión como energía que viene del sol. Solares, ¿sí? Bueno, puede haber algún tipo de explosivo que baje a la Tierra y pueda explotar en esa dimensión. Pudiera ser, si va por ahí, si no, me he equivocado con lo que acabo de decir. Y son como esas luces que se puede ver en el sol a veces. Bueno, realmente debería buscar la palabra. Luego también dice que hay elecciones el 4 de noviembre, pero que dice que él piensa que antes de esa fecha va a pasar algo grande, que es lo que cree. Y dice que también estuvo hablando con esta chica australiana JC Kai, y dice que han coincidido en que creen que va a ocurrir algo muy grande para marzo del año que viene. Y que él se mantiene optimista y que siempre lo será porque ha nacido optimista. Eso es lo que he dicho. Bueno, esto es algo muy bonito. La verdad que Mark es muy espiritual y yo le quiero dar las gracias porque alguien así no se encuentra siempre. Es decir, vamos a ver, hay una alianza en Internet y mucho se ha hablado de Charlie Ward, que es parte de Q. A ver si nos lo puede confirmar porque hay gente en España que afirma que Charlie Ward, representa una parte de la alianza. Okay, so he's interested in understanding. Lots of people in Spain are commenting on Charlie Ward and the connections that he's got. And some people are saying that he's part of the alliance, that he's part of Q, that he's receiving information from them. What do you think? I think Charlie is a wonderful human being who's had an interesting life and has interesting connections.
I've also had an interesting life and have interesting connections. And I think that my personal opinion is that God has chosen certain people who might not be obvious to stand up and start telling the truth because they've got the courage and the connections and the personality to be able to withstand the slings and arrows that inevitably come at you. And I believe that Charlie is one of them. I don't personally know how connected he is to anything. He resonates with me. I like him. I would go for a drink with him and I'd stand by his side in an argument. So that's my take on that. Muy bien. Vale, dice que Charlie Ward es una persona fabulosa, estupenda, con una vida maravillosa, y dice que también tiene muy buenas conexiones, y dice que él también tiene una vida estupenda y que tiene muy buenas conexiones. Entonces dice que en su opinión Dios ha elegido a ciertas personas para contar la verdad, porque dice que tiene que ser personas que puedan soportar muchas cosas que van a pasar y que tienen que ver. Entonces Dios selecciona a las personas. Y luego dice que él no sabe lo mucho o lo poco que pueda saber Charlie Ward, que lo mismo que él. ¿Algo más que haya dicho? Es que justo al final... What was the end of what you said, Mark? Just the last thing you said about Charlie. Do you remember? And if you remember, I'll be very impressed. I think I said he's the kind of guy that I'd like to have a drink with, and I would be proud to stand next to and defend in a battle, which is, I think that's what's happening at the moment. I get the same vibe off Juan and you guys. Dice que lo último que dijo es que le tuve que preguntar. Sí. Que dice que Juan es una persona, que Charlie es una persona muy, muy agradable y que él le encantaría pues tomarse una cerveza con él y que tiene muy buenas vibraciones de él y que lo defendería en una batalla y que también tiene muy buenas vibraciones de ti, Juan. I think also, can I add something? ¿Qué ha dicho? Quiere añadir algo. Quiere añadir algo. Adelante, por favor. Cuando Mark... Yeah. I think it's important for people to not underestimate the courage that it takes to do what we're doing now, to do what Juan is doing, to do what Charlie is doing, because it's in search of truth and it's up against the most powerful forces ever known against the human race. And just to stand up and show your face and say, this is the truth, or this is me at least searching for the truth, is the most commendable thing, I think, next to being a soldier going underground and dealing with these demons. And there's many, many thousands of us around the world. And we may not be right, but we are trying our best to stand up and not save the human, but liberate the human race. Because that's what this is. This is World War III. And just speaking publicly about trying to find the truth is a huge act in and of itself. And I commend everybody that does that. And if we're wrong, we're all dead anyway. Who cares? Sí. Vale, dice que él quiere decir, quiere dejar claro que es muy importante no mermar el coraje que tiene la gente como Juan y como Charlie de contar la verdad. Dice que hay unas fuerzas muy poderosas contra el ser humano y que decir la verdad ahora es muy difícil por toda esta lucha que hay ahora y que realmente estamos en la Tercera Guerra Mundial y que nos tenemos que poner todos en pie y luchar y que contar la verdad en estos días es un acto heroico y que si no tenemos razón, que en un tiempo estaremos muertos de todos modos. No, por supuesto, por supuesto. Nada, lo que dijo Mark, que en estos momentos que estamos en la Tercera Guerra Mundial, esto es una guerra mundial. Exacto, es que la guerra mundial ya no es una guerra contra matar gente, es decir, es una guerra espiritual, o sea, es una guerra donde tú tienes que decir, bueno, vamos a ver, o tomamos el camino este
o nos quedamos en la 3D y nos comemos todo el marrón de la tele, tu familia, las emociones, ¿no? Porque seguramente Marc hasta lo podría decir mejor todavía. Es que muchas emociones de la familia, las situaciones negativas, luego se te puede, desarrollar en ti, pues, síntomas de enfermedad, ¿no? Los cánceres muchas veces se producen porque llevamos encima las situaciones de otra gente y tenemos que estar limpios de todo tipo de situación negativa, porque si no nos van a matar, pero emocionalmente. Esa es la guerra mundial de los malos, pero los buenos tienen la guerra esa de decir, bueno, te damos la información, te damos el internet, te damos unas herramientas para que tú trabajes y te liberes del sistema esclavista. Eso es lo que puedo decir por último. Muy bien. Okay. So yes. So he's talking about being in the world war, and this is not a war against people. It's a spiritual war, as we've said, and that we have to decide in which path we're going. Are we going toward 5D? Or are we going to stay in 3D in the shit? And what he's talking about is that's what he said. And he's talking about the emotions that are around, these negative emotions that we're all facing within our families and everything, and that they can produce illness, that can manifest illness in us if we're not careful, like, you know, cancer and lots of other things. And so he's saying we've got to be very aware that we don't carry these emotions of other people within ourselves, and so that basically we need to do the work to awaken ourselves, to understand what we have to do, and to leave behind these emotions so that we don't become ill with it. Yes. So everybody must stop brushing their teeth with fluoride toothpaste. Vale. They must distill their water to remove fluoride and heavy metals. They must refuse vaccinations. They must eat and grow, if they can, organic vegetables. They must take their shoes off and stand on the grass every day, at least for 20 minutes, to ground themselves. They must meditate. They must stay away from people full of fear and masks, and I think this is a time of letting go. You have to let go of all of these attachments from the prison, and I think what is really powerful for everybody is to go and look on YouTube for Plato's allegory of the cave. You got that? Plato's allegory of the cave. Yeah, there's an animated version, so it doesn't matter what language you speak, and you will understand the situation we are in, because Plato understood this many years ago. And it's a beautiful way of explaining what it's like going through the awakening. And it's all, we have to watch our vibrational frequency. Meditation I think is key to this. It's something that I'm only just really getting a grasp of how important that is. And I'm trying to do it every day, because it's very, very easy to get caught up in the fear. But the fear is the thing. Fear is the thing that we have to stop, and we have the power to stop it. You know, and just by speaking your truth, you are dissipating the fear. And by doing all those physical things that I've just mentioned, there's loads of other things you can do. They're just top of my head stuff that, and I know Gordon knows lots of things as well. So, yeah, I agree. Muy bien. Entonces, el señor Atwood dice que está de acuerdo y dice que cosas que deberíamos hacer todos. Dejar de lavarnos los dientes con dentífrico con fluoruro o con flúor. También empezar a beber agua destilada. También dice que sería bueno reducir las vacunas que nos ponemos. Plantar y comer productos orgánicos, verduras y vegetales orgánicos. También dice que es muy bueno quitarnos el calzado y pisar la hierba con los pies descalzos. Meditar es súper importante. Y también hay que alejarse de la gente con miedo, porque nos contagia. Dice que esta es la época de soltar, ¿no? De soltar, de alejarnos de gente o de cosas que nos afectan negativamente.
Y dice que es muy poderoso que busquemos la alegoría de la cueva de Platón. No sé si la conocéis, pero es lo que nos ha recomendado. No, yo no. Porque dice que Platón ya sabía hace muchísimos años lo que era pasar por el despertar, que es un proceso por el que tenemos que pasar ahora nosotros. Y está en YouTube. Está en YouTube, ha dicho. Lo pondremos en la descripción. Entonces, bueno, creo, bajo mi punto de vista, que todos hemos entrado en sincronía, porque la sincronización del asunto ha sido hablar de muchos temas y al final hemos acabado hablando de espiritualidad, que esto es lo más sorprendente del tema. O sea, entonces, aquí hay una prueba clara, es que la gente se está, se está encontrando, porque en vidas antiguas han sido hermanos, han sido compañeros de trabajo, muchos templarios que hoy en día se están volviendo a unirse contra la masonería. Porque, o sea, eso sería ya para otro programa, pero hay que decir que los hermanos espirituales están todos codificados con códigos. Es decir, esas razas, los positivos, la gente no los ve, pero los que tienen aura pueden ver quiénes son los seres que llevamos los humanos protegidos, aunque la mitad de nosotros no somos humanos, hay que decirlo también. Eso seguramente va a traer cola. Pero bueno. Eso es otro programa, Juan? Sí. A ver qué dice Marc, porque le veo contento, le veo como ilusionado y eso me da optimismo para traerlo otra vez y que Marc, si quiere traer más gente para hablar y que podamos despertar a la gente, porque YouTube, aunque sea del cabal, nos deja hablar también. Lo que pasa es que hay que tener cuidado si eres alguien conocido bastante, porque entonces te la pueden meter doblada. Pero creo que Marc va a despertar a mucha gente con sus declaraciones. Además, es una mente libre, es una mente despierta. Lo que podríamos decir que él es soberano. Está ejerciendo como ser vivo, no como persona. Ahí está el tema. Okay, so what he's saying is that it looks like we've kind of synchronized in what we've been talking about, and we've ended up talking about the spirituality, which is clearly probably the most important thing to talk about. And he was talking about the people rising up against the Freemasonry. Yeah. Freemasonry. You just mentioned a few things that we're all spiritual brothers, and that we're coded, and we read the code through our energetic auras and things like that. And he's saying that many of us, he believes, are not human, but rather here for other things, from other places as well, which he would love to talk about in another interview. He said, because what he's saying is you look happy to have done what you've done. He believes that you can help to wake up a lot of people in the Spanish-speaking world as well, with your insights and stuff like that. And because you're very open-minded, and because you're talking obviously from the heart, and it's very genuine what you're saying. Yeah. So I think what he's saying is he would like, because obviously there are so many subjects, we could be here for hours. Yeah. He would like to maybe have another chat with you, and hopefully YouTube won't censor it because we're not super important. So they're not watching us. They're not watching us like they watch the people who are super important. Well, I don't know. We're in a movie, so I don't even know what that means anymore. I think every human being on the planet is super important, and that's what this is about. It's about our sovereignty and standing in our power as individuals, because we are one part of one consciousness, whether we're human in origin or not, because we're all part of the universe, and that is a beautiful thing. Once we realize that and how easy it is to just, I think we'll just shake this thing off really, really easily. But I want to say, yes, I'd love to talk again to Juan. I have to feed my children now, and we're all getting hungry bellies. Same here. And I want to say thank you to you guys, and thank you to Juan. It's been a great honor and pleasure to have this conversation. And I send much love to all of you and your beautiful country, Spain, which I adore. And I hope we can have
tapas there in the near future. Ah, tapas, tortilla francesa, paella valenciana y vino español, ¿eh? Pero bueno, si viene a España, podemos juntarnos con Charlie. Por ejemplo, Charlie ahora va a dar una charla de Qanon en Marbella, vive en Marbella, en Málaga, South Spain. Entonces, bueno, creo que se está juntando lo que es la alianza de verdad. Creo que poco a poco van a salir los que han estado mucho tiempo reservados en lo que sería en la camarilla positiva, ¿no? Porque está la flota oscura, la alianza oscura, que son todos estos que nos han dejado ver, que de hecho, y un detalle curioso, es que la serie de Star Trek, o como se llame, habla de Q. En el primer capítulo, Star Trek habla de Qanon. Entonces, claro, si ves una nave flotando y ya te dice Q, claro, sorprendentemente ya vas en buen camino. Okay. Muy bien. Bueno, ¿quieres que te traduzca lo que dijo? Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, dijo que vivimos en una película, que todo esto es una película y que todos los seres humanos que estamos en este planeta somos súper importantes y que todo tiene que ver con nuestra soberanía, que todos en este planeta somos uno, todos somos parte del universo y todos formamos una conciencia. Y que si nos diéramos todos cuenta de todo esto, que no duraría ni 2 minutos en acabar. Y luego nada, se despedía porque decía que tenía que darles de comer a sus hijos y nos daba a todos las gracias por estar aquí hoy y a todos los televidentes también por estar allí y escucharnos. And then he finished with just saying, Mark, that it looks like the alliance is forming not just the hidden one, but the one that we're seeing here, and that even in Star Trek mentioned Q as well. So he's saying if you see a ship floating in the sky and it's got a Q on it, then we know we're on the right path. Yeah. Well, Gene Roddenberry was definitely an insider. Gene Roddenberry. He's the guy who created Star Trek. Oh. Dice que Gene Roddenberry que realmente era un insider, alguien que se coló, ¿no? Para los de allí. Es curioso. Pues bueno, Mark Atwood, Cynthia y Gordon, de verdad que muchas gracias por haber conseguido esta entrevista espectacular. Bueno, a pesar que hemos tenido algunos ruidos ahí, luego se edita y ya está. Pero sí. Bueno, gracias, Mark. Desde Inglaterra, ¿no? Está en Inglaterra, Mark, ¿no? Sí, from England, yes, Mark. I'm in Ireland. He's living in Ireland. Él vive en Irlanda, pero es de Inglaterra. Vive en Irlanda. Bueno, pues esperemos que lo podamos tener otra vez y unos magníficos traductores como vosotros se agradece de corazón, de corazón. So he hopes to have you again and we'll see if we can all get together again and do the same, yeah? Fantastic. Thank you. Thank you, bueno, Gordon. Thank you, Cynthia. Gracias a todos. You too. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Excellent. Enjoy your day. Bye-bye. Adiós, Bye-bye. adiós. Bye-bye.